Hermanos, así como está en su lugar, puede sentarse y vamos a estar orando. Si usted tiene a alguien a su lado, ponga su mano sobre esa persona y ore por ella. Ore pidiendo bendición. Bendiga sus manos. Bendiga sus pies. Bendiga sus ojos. Bendiga toda su vida. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas, por la obra que tú haces en nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que si entre nosotros, Señor, estamos cansados, Señor, estamos cargados, Señor, tú des fuerza, Señor, al que no tiene ninguna. Levanta el espíritu del que está caído, Señor. Trae sanidad y medicina, Señor, al cuerpo que esté enfermo, que esté debilitado. Señor, aquel Padre que esté en desánimo, en tristeza, Señor, sé tú consolando su vida. Anímale, Señor. Confórtale a través de la presencia de tu Espíritu. Señor, aquel que tenga, Señor, enfermedad en su alma, las enfermedades del alma, Señor, el miedo, Señor, los miedos al futuro, a qué comeremos, Señor. Padre, tú eres nuestro Padre bueno, que provees toda necesidad. Y tú nos dices en esta mañana que confiemos, que tú estás con nosotros, que siempre lo has estado. Gracias, Padre bueno. Gracias te damos en esta mañana. Que un bálsamo, Señor, de tu presencia llene las vidas y los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Hermanos, pues yo les invito a que sigamos con nuestra Biblia abierta ahí en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. También puedes estar viendo Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. O Marcos capítulo 1, versículos 12 al 13. Bueno, yo ya lo traigo aquí en mi sermón. Y si nosotros vemos, hermanos, en estos evangelios, vamos a ver que es el relato de la tentación de Jesús. Y vamos a leer nuevamente este pasaje. La hermana Reina ya nos hizo el favor de leerlo en una ocasión. Hay un ejercicio espiritual, hermanos, que se llama Lectio Divina. Lectio Divina está en latín. Una de las primeras traducciones a la Biblia fue la traducción de la Vulgata latina. Y este ejercicio espiritual nos dice que leamos la Escritura 3 veces. Y cada vez que la leemos la primera vez, hay algo que el Espíritu Santo nos deja en la segunda, en la tercera. Así es que nosotros lo vamos a hacer 2 veces. Mateo, yo voy a leer de Mateo capítulo 4 de los versículos 1 a 11 nuevamente, como lo hizo la hermana Reina. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y mandará que te sostengan en sus manos, para que no tropieces con tu pie ni en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, las tentaciones en el ministerio de Jesús establecen un paralelo, hermanos, con la historia del pueblo de Israel. Así como Jesús fue llevado al desierto, también el pueblo de Israel fue llevado al desierto. El pueblo de Israel dejó Egipto y viajó por el desierto durante 40 años. Y ahí en el desierto, el pueblo de Israel tenían que experimentar la total dependencia de Dios antes de entrar a la tierra prometida. También Moisés se preparó en el desierto por 40 días en ayuno y oración antes de recibir la ley. Y aquí en los evangelios nosotros vemos cómo se describe a Jesús, al creador del nuevo Israel. También Jesús dejó a Egipto de niño, donde estuvo como inmigrante. Y antes de iniciar su ministerio público, estuvo por 40 días y 40 noches en el desierto. Este número 40 verdaderamente tiene un simbolismo dentro de la escritura bíblica, porque es un tiempo de prueba, es un tiempo de preparación para el pueblo de Dios, para los profetas. Ahora, aquí en el Evangelio de Mateo, antes de que Jesús empiece su misión de crear el nuevo Israel. ¿Quién es el nuevo Israel, hermanos? Son los discípulos, somos nosotros. Jesús tenía que ser probado en el desierto, así como lo fue Israel y así como lo fue Moisés. Y fíjense bien, Jesús, después de pasar esa prueba, iba a demostrar que Él estaba listo para llevarnos ahora a la tierra prometida. En el Antiguo Testamento era la tierra prometida donde fluía leche y miel. Pero en el Nuevo Testamento y para nosotros hacia el futuro, hermanos, la tierra prometida es el reino de Dios. Así es de que hay un paralelo muy grande. También vamos a ver, hermanos, en esta escritura que el pueblo de Israel ciertamente salió por 40 años al desierto. Pero en el desierto nosotros vamos a ver que el pueblo de Israel tenía una constante. Y la constante fue la duda, la incredulidad, la queja, la murmuración. Aunque ellos ya eran libres, seguían siendo esclavos. Aunque el Señor, los Dios, ¿verdad?, quería prepararlos para entrar a la tierra prometida y cambiar la mentalidad de ellos. El Señor quería darles una espada, pero ellos estaban acostumbrados al asadón. Y en todo en lo que Israel fracasó y tuvo dudas y murmuró y se quejó, en todo Jesucristo triunfó. Vemos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento.
ay, pero tenemos hambre, extrañamos la carne que comíamos con los egipcios, ¿verdad? Y el Señor les da el maná del cielo. Ay, pero, o sea, era queja tras queja tras queja del pueblo de Israel. Y en todo lo que Israel fracasó, Jesucristo triunfó. Ahora, fíjense bien la expresión que el diablo usa aquí en los evangelios. Y le dice así, esta es la expresión, dice, si eres hijo de Dios, o sea, si en verdad tú eres hijo de Dios, porque ¿qué está haciendo aquí el diablo? El diablo está repitiendo la escritura. ¿Cuál fue el título cuando Jesús fue bautizado, hermanos? Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo desciende y dice, ¿qué dice, hermanos? Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces, recién bautizado, nuestro Señor Jesucristo va al desierto y hay algo también bien importante, hermanos, bien importante, pero bueno, vamos a seguir con esto. El diablo le dice, si tú realmente eres hijo de Dios, porque este es el título que él recibió al salir de las aguas del bautismo. Y vamos a ver que las primeras dos tentaciones a las cuales Jesús es sometido es desafiarlo a demostrar que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, hay diferencias en cuanto al Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, el orden de las tentaciones, ¿verdad? Cuando relatan este pasaje. Ahora, Mateo en el versículo número 1 dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No es el diablo, fíjense bien, quien ha tendido una emboscada a Jesús o quien controla las circunstancias, sino es Dios por medio del Espíritu quien lleva a Jesús al desierto. Voy a volver a repetir esto, hermanos. Dios es quien controla las circunstancias. No es el diablo quien lleva a Jesús al desierto, sino es Dios quien por medio del Espíritu Santo lleva a Jesús a un periodo de preparación en el desierto. Ahora, la conexión que nosotros vemos aquí entre el bautizo de Jesús y la tentación de Jesús es muy interesante, puesto que ser hijo de Dios no le libra a Jesús de la prueba, sino que más bien lo va a ayudar a identificarse y a atravesar la prueba seguro de quién es y seguro de su identidad. Nosotros, hermanos, muchas veces cuando pasamos por tiempos de prueba, hay cristianos que empiezan a sacar demonios de todos lados, ¿verdad? Y empiezan a decir, es que es el diablo el que me trajo aquí, es que es el diablo que me está llevando esto, es que es el diablo el que no me dejó llegar temprano a la iglesia. O sea, al diablo le echamos la culpa de todo, ¿verdad? Como esa ilustración que dicen que el enemigo estaba fuera de la iglesia y estaba muy triste llorando y llegó un niño y le dijo, oye, ¿y tú por qué lloras, diablo? Dijo, ay, pues estoy llorando porque allá adentro me echan la culpa de todo, y el diablo, y el diablo, y el diablo. A Jesús venía precisamente, hermanos, de las aguas bautismales, había sido bautizado, el Espíritu había descendido y había dicho, se había oído la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
pero el hecho de ser el Hijo de Dios no le libró de pasar por el desierto y de pasar por la prueba. Pero el hecho de ser hijo de Dios sí le hizo pasar por el desierto, seguro de quién era y seguro de su identidad. Y esa es la diferencia, hermanos. Nosotros hemos sido adoptados, somos ese nuevo Israel que ha sido injertado. Vemos en el libro de Romanos que dice que había un olivo y de ese olivo se arrancaron unas ramas y fueron injertadas ramas nuevas, que es, hermano, los gentiles, ¿verdad? El pueblo espiritual, que no es por la circuncisión, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros decimos, bueno, pero si yo soy hijo del rey, yo soy hijo de Dios, a mí no me tiene que estar pasando esto. Hermanos, el ser hijo de Dios, el ser hijo, hermanos, del Señor, no nos va a librar de la prueba. Pero sí, en medio de la prueba vamos a estar seguros de quiénes somos y vamos a estar seguros de nuestra identidad. Y cuando estamos en medio de la prueba y seguros de quién somos, hermanos, fíjense bien, vamos a pasar esa prueba en el nombre del Señor. Yo el otro día tuve una prueba soñando, hermanos, soñando. Y estuvo chistosa. Fíjese que ¿cuándo fue, hermanos? Fue el viernes en la noche. Pues me dormí y ya estaba dormida y me desperté como eso, yo creo como de las 2 de la mañana, pero así, porque tenía una pesadilla, estaba soñando que estábamos Marcelita, Victoria, Vicky y yo en una cabaña, en un lugar muy bonito. Y luego había unos ventanales muy grandes. Y yo le decía a Vicky, vente para acá porque se me hace que va a pasar un oso. Y luego veía yo que pasaba un oso enorme, enorme. Y luego le decía, Vicky, vente para acá. Y no, Vicky, ahí estaba. Entonces le decía, Vicky, vente para acá. No pasa nada. Y le hizo, no pasa nada. Y que se abre la puerta y del ventanal y se mete el oso. ¡Ay! Y luego el oso, pero estaba el oso así enorme, más alto que Vicky, ¿verdad? Bueno, para mí todos son altos, ¿verdad? Porque estoy chaparrita. Pero estaba grandísimo y el oso se le fue encima a Vicky y a Marcelita. Entonces agarré yo como esas mesitas con rueditas y agarré yo la mesa y me fui sobre el oso, hermanos, y el oso rugía y luego ya me desperté así y ¿qué creen, hermanos? Estaba yo pero súper pegada a Marcelo, mi esposo, y él su cuerpo estaba arriba de mi brazo y estaba con unos ronquidos pero tremendo. Entonces me desperté yo así bien asustada. Y luego yo, ay Señor, no, cuida a mi Marcelita, cuida a Vicky, Señor, cuídanos. Pero luego ya me puse y dije, ay, a lo mejor en mi subconsciente yo relacioné, pues yo estaba, pero yo en el sueño así, orando y dándole al oso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que no importa qué prueba tan grande venga, si nosotros sabemos quién somos y en quién hemos confiado, vamos a salir adelante. Eso no quiere decir, ser hijo de Dios no quiere decir que no vamos a pasar por el sufrimiento, que no vamos a pasar por la prueba, que no vamos a pasar por el desierto. Sí, hermanos. Sí, sería mentira, sería engañarles al decir venga y reciba a Cristo y todo va a ser miel sobre hojuelas. No, vamos a seguir al Señor, vamos a tomar la cruz de Cristo y va a haber pruebas y va a haber situaciones donde vamos a pasar por el desierto. Pero vamos a saber quiénes somos. Y ese sentido de identidad, hermanos, es lo que nos va
a tener de pie en todo momento. Cuando nosotros vivíamos en México, hermanos, en la última iglesia que nosotros estuvimos, mi esposo tenía el nombramiento. La iglesia se llama Príncipe de Paz. Y la iglesia, hermanos, está ahí en el centro del corazón de la ciudad de Chihuahua. Y está la iglesia, hermanos, y luego enfrente está unas instalaciones de la iglesia metodista, donde hay preescolar, jardín de niños, y luego está la universidad metodista. Si usted recorre por ahí al centro, se va caminando y está el colegio Palmore, que también fue fundado por misioneros metodistas. Lo primero que los misioneros metodistas hacían, hermanos, cuando ellos llegaron a las misiones en Latinoamérica y en México, fue antes que iniciar una iglesia, hermanos, lo primero que ellos abrían era una escuela y un hospital, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, alimentamos con la palabra, pero alimentamos también el cuerpo, ¿verdad? Y tenemos que tener un balance. No podemos alimentar solamente el cuerpo sin alimentar el espíritu, pero también no podemos nada más alimentar el espíritu si no alimentamos también, ¿verdad? La necesidad de las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, pues él estaba ahí en la iglesia y me habla como a mediodía y me dice: Cora, ¿qué crees? Le dije: ¿qué? Dijo: pues que la hermana fulano, los hermanos fulanos vinieron a tal hora y me trajeron un cheque. Dijo: un cheque a mi nombre. Y dijo, y le dije, pues es una ofrenda de amor. En veces, hermanos, nosotros como pastores somos bendecidos a través de una ofrenda de amor, ¿verdad? Y me dijo: ay, no, dijo, esta no es ofrenda de amor, Coral. ¿Cómo que no es ofrenda de amor? Dijo: no, vino la hermana y me dio eso. Me dijo: tenga, pastor, ¿es para usted o usted sabe lo que usted quiere hacer con ello? Dijo, y cuando yo vi el cheque, dijo: Cora, son millones. Le dije: ¿cómo? Dijo: sí. Le dije: Dios mío de mi vida. Le dije: ¿qué hiciste con ese cheque? Dije: pues inmediatamente le hablé a la hermana tesorera y le dije: hermana tesorera, aquí está este cheque que trajeron los hermanos. Y le dije: Marcelo, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu vida. Le dije: estoy tan orgullosa de ti. Dijo: no, dijo, es que como dijo tu amiga, yo tengo un dicho, hermanos, de mi amiga Cristina, que dijo mi amiga Cristina, que la conocí yo a ella, estuvimos juntas en el bachillerato y después en el tecnológico cuando estudiaba ingeniería electrónica. Y decía mi amiga Cristina: cuando está el cajón abierto, hasta el más honrado peca, hermanos. Entonces le dije: qué bueno. Todos, hermanos, nadie de nosotros estamos exentos a la tentación de una o de otra manera en nuestras vidas. Pero siempre lo que nos va a mantener es, hermanos, el conocimiento y la identidad de quién somos. Vemos aquí, hermanos, la primera tentación de Jesús y le dijo el enemigo: miren, las piedras abundan y abundan en el desierto, pero el pan no abunda en el desierto. Jesús, a través del diablo, fue desafiado a usar su poder para resolver su hambre. El pan aquí representa las necesidades vitales que nosotros tenemos. Así como Israel clamó por el pan y recibió el maná, ahora Jesús se le reta
para hacer realidad su propio maná. Pero Jesús, hermanos, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se quejó, ¿verdad? Se quejó y el Señor mandó el maná. Pero Jesús responde con la palabra y le dice al enemigo. ¿Qué le dice al enemigo, hermanos? Muy bien. Dice, escrito está. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Verdad? Yo pienso, hermanos, que para los seres humanos, ahora, estas tres, hermanos, estas tres tentaciones representan también para nosotros, en nuestra área humana, las tentaciones que nosotros tenemos. ¿Qué tentación más grande nosotros podemos tener cuando es el área del pan, hermana? El pan representa la vida, representa el sustento. Y hay personas que pueden decir, no importa cómo yo me gane el pan, mientras yo me lo gane, no importa. Pero no, sí importa, hermanos, cómo viene el pan nuestro de cada día a nuestra casa. Y si ese pan, hermanos, viene a través de la injusticia, si ese pan viene a través del crimen, si ese pan viene a través del robo, ese pan no tiene la bendición de Dios. Y nosotros muchas veces podemos ser tentados a decir, no, pues es el pan que tú necesitas, no importa cómo lo consigas. Sí importa, hermanos. Porque aún la misma palabra del Señor dice que es mejor, hermanos, un pedacito de pan duro y viejo que un buey encebado. Bueno, dice Proverbios, ¿verdad? Mejor es un pedacito de pan viejo y duro que buey encebado donde hay una mujer contenciosa, ¿verdad? O sea, que aunque haya buey encebado, pero si la mujer es contenciosa, es mejor un pedacito de pan duro. Nosotros vemos, hermanos, los poderes de este mundo se rigen por la riqueza, por el poder, por el deseo de los ojos. En una ocasión había un jovencito que me decía, no, dice, yo voy a ser rico y no importa cómo lo sea. Y si he de tener que vender droga, la voy a vender. Y le digo, no te pones a pensar detrás de la venta de la droga, todo el dolor y la muerte que eso acarrea. Queridos hermanos, lo que nosotros ahora vemos y oímos, narcocorridos, las telenovelas, hermanos, que la reina del sur, que el que no sé qué, o sea, exaltando, hermanos, el narco. ¿Cómo es posible que en México y aquí, hermanos, uno de los más grandes narcotraficantes sea un estilo de héroe? Y yo he hablado con personas de Sinaloa que dicen, oh no, él es una persona muy buena, él es como nuestro Robin Hood, ¿verdad? Él le da a los pobres. No, lo que es del diablo, hermanos. Y no podemos querer tener lo mejor del diablo y lo mejor de Dios. No se puede, hermanos. Solamente hay un camino. Y vemos, hermanos, toda esa cultura del narco. Y no, hermanos, eso no es lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Cuántas personas, hermanos, por el deseo, por suplir las necesidades, pierden pierden el respeto a sí mismos, pierden la dignidad? Pero más allá, en una ocasión hablaba yo con una persona, me decía, yo quisiera vender droga. Dice, mira, tal persona ve ese restaurante en esta ciudad de aquí hermanos, aquí. Dijo, ese restaurante mexicano y ese restaurante y aquel negocio y aquel, dijo, viene del narcotráfico. ¿Ves ese negocio? ¿Ves?
Dijo, todos son narcotraficantes. ¿Ves eso? ¿Ves aquello? Dice, mira, aquí en esta área hay sus buenos grupos que son los, ¿cómo se les dice, hermanos? Los burreros, ¿verdad? Los que pasan primero la droga. Vienen y van, entran como Pancho Villa. Dice, y velos cómo viven. Y le digo, verdaderamente, o sea, los valores, hermanos, del reino no son los valores de este mundo. Y le decía yo, mira, tú tienes 2 hijos. Le dije yo te quiero invitar para que tomes un taller que nosotros damos que se llama la crianza de los hijos en la iglesia. Y me dijo, yo he ido a muchos talleres de esos. Dijo, no necesito ir a la iglesia para eso. Le digo, bueno, yo te voy a decir cuál es la diferencia de un taller de crianza cristiano y uno secular. El secular nos enseña a criar a nuestros hijos para que sean exitosos en la vida. Pero un taller de crianza cristiano te va a enseñar para que tú lleves a tu hijo, no solamente para que sea exitoso en esta vida, sino para asegurarte que tu hijo va a tener vida eterna. Para imprimir sobre de él valores que nadie más va a poder imprimir. La siguiente tentación, el diablo le dice a Jesús, lo lleva al pináculo del templo. Este es el lugar más alto, donde toda la ciudad era visible y donde Jesús mismo podía ser visto. Y el diablo lo llevó ahí a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo. Y ahí en la santa ciudad, la ciudad del gran rey, Jesús, a través del diablo, es invitado a demostrar que Dios está de su lado y que lo va a proteger y que lo va a librar de todo daño y peligro. Y le dice el diablo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí la tentación es tan sutil, ahí nuevamente vemos la piedra, ¿verdad? Primero le dice, convierte esta piedra en pan, y luego le dice, ahora fíjense cómo habla el diablo. ¿Cómo habla el diablo? El diablo habla con la escritura. El diablo habla con la escritura. Y aquí textualmente está citando el Salmo 91, ¿verdad? O sea, que el enemigo se sabe la escritura también. Y le está tentando a Jesús. No hay nada que engañe más, hermanos, que una verdad a medias. Y le dice, tírate y verás que nada te va a pasar. Sin embargo, Jesús nuevamente le responde con la escritura y lo vence. Después viene la tercera tentación, los reinos del mundo. Ahora, el diablo lo lleva a una montaña y aquí el tema se relaciona con el poder. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado tú me adoras. Si postrado tú me adoras, yo te voy a dar todo esto. Todos los reinos del mundo. ¿Qué significan los reinos del mundo, hermanos? El poder, el dinero, hermanos, la riqueza. Hermanos, en veces nosotros, porque la comadre nos va a ver feo, negamos que somos de Cristo. Pues ahora imagínense si el diablo nos llevara ahí al Empire State Building en Nueva York y nos dijera, mira, todo esto va a ser tuyo.
todo el poder de la bolsa, ¿verdad? Financiera. Todo va a ser tuyo si solamente tú me adoraras. Hermanos, ¿pudiéramos resistir esa tentación nosotros? ¿Pudiéramos resistir esa tentación nosotros? El pueblo de Israel fracasó. Y hermanos, Moisés ya venía con las tablas de la ley y encontró el jolgorio, ¿verdad? Todo ya habían hecho su Dios, ya habían hecho su becerro, lo estaban adorando. Y Moisés rompe, ¿verdad?, las tablas de la ley y se enoja tanto. En un segundo se desviaron del Señor. Y el Señor nuevamente le responde con la palabra al enemigo y le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cómo le responde el Señor al enemigo? Le responde con la escritura en Deuteronomio 6, 4 al 13. Le responde con el corazón de la religiosidad judía, con el Shema, con el Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Cuando en el Nuevo Testamento el Señor dice, que le dice: Señor, ¿y cómo nosotros vamos a alcanzar el reino de Dios? ¿Cómo nos vamos a preparar? Y el Señor les dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ha hecho esto ha cumplido la ley. ¿Cuál es el desierto por el cual el Señor le ha pasado, hermanos? ¿Cuál es el desierto que estará delante de nosotros? Ahora, nosotros sabemos algo, hermanos, y sabemos quiénes somos. Hemos salido de las aguas del bautismo y sabemos que somos hijos de Dios. Y las pruebas van a constituir un desafío constante para nuestras vidas. Pero si la palabra de Dios está presente en nosotros, estaremos, hermanos, seguros en ese camino. Y hay algo bien importante, hermanos, que yo quiero recalcar en este pasaje. Y es, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto. Y después dice que después que pasaron esos 40 días, Jesús se fue ya del desierto, hermanos, lleno del Espíritu. Vemos en el Evangelio de Lucas, hermanos, constantemente la obra del Espíritu Santo. El ángel Gabriel viene y le dice: y estará lleno del Espíritu Santo al nacer, hablando de Juan el Bautista. El Espíritu Santo también le dice, el ángel Gabriel habla lo mismo y le dice a María que el Señor estaría lleno del Espíritu Santo. Y constantemente, hermanos, hay otro personaje en el Evangelio, Simeón, y dice: estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, hermanos, lo vemos constantemente en la obra de la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, en este pasaje, la Escritura nos dice que no estamos solos, hermanos. Que la tentación no la vamos a vencer nosotros solos, sino que el Espíritu Santo va a estar ahí con nosotros. ¿Quién es el coach? ¿Quién es el consolador? ¿Quién es el entrenador? Y en ese desierto, hermanos, no debemos de caer en los mismos pecados que cayó Israel, en la murmuración, en el desánimo, en la duda, sino debemos de confiar, hermanos, en que el Espíritu siempre nos va a sostener. Tenemos que tener mucho cuidado a quién le damos nosotros nuestros oídos, hermanos. ¿A quién le está dando usted sus oídos, hermanos? ¿A las telenovelas?
porque después vamos a andar bien dramáticos, hermanos. Le estamos dando nuestro corazón a quien nosotros oímos, nosotros seguimos. Y si nosotros oímos al Espíritu Santo, Él nos va a guiar. La prueba, hermanos, para algunos el pasar por el desierto o la prueba, a algunos les ha tocado, les ha costado la muerte y la vida, ¿verdad? Como los mártires del primer siglo o en diferentes etapas de la iglesia cristiana. Dicen algunos de los historiadores del primer siglo que los mártires, hermanos, de la iglesia primitiva morían ahogados en su propia sangre, devorados por las fieras en el circo romano, pero cantando alabanzas. También vemos, hermanos, ya en tiempos recientes, como en el siglo pasado, ¿verdad? En 1900, vemos el testimonio, por ejemplo, como de Karl Barth, que fue, hermanos, uno de los teólogos que más ha influenciado la teología moderna en el cristianismo. Él, hermanos, era un pastor. Y este pastor, hermanos, durante el régimen nazi, a él le costó la vida, ¿verdad? Y él decía que el discipulado, hermanos, nos lleva a lugares tan incógnitos, ¿verdad? Porque es a los lugares que nos lleva el Espíritu Santo. Una de las frases que decía Karl Barth en un libro que es un clásico, hermanos, para todo cristiano, El precio del discipulado, dice que a los enemigos, ¿saben cómo se vencen? A los enemigos los vamos a vencer amándolos. Así es de que las pruebas, hermanos, simplemente, y esos desiertos van a ser oportunidad para que nosotros crezcamos en el Señor. Es increíble que nosotros, hermanos, cuando estamos en medio de la prueba no entendemos el propósito de Dios, pero al pasar de ella podremos decir: Señor, gracias porque me pasaste por ella. Nunca pensé. Yo les he dicho muchas veces, hermanos, y no me voy a cansar de decírselos, que un día, un 19 de septiembre, estaba yo con mi bebé y sentí un dolor aquí, bien raro así. Y luego mis brazos estaban temblando sin control. Y dije: esto está raro, esto está muy raro. Y pensé dentro de mí: me voy a bañar y voy a ir al hospital. Era un sábado, era día que empezaba la temporada del soccer. Mi esposo estaba de coach, mis hijos iban a jugar. Y estábamos, ¿verdad? Pues yo estaba con eso, que nos íbamos a ir ya al Sport Complex. Y pensé dentro de mí: me voy a bañar y voy al hospital. Pero algo me dijo no. Volteé y vi a mi esposo y le dije: Marcelo, ¿me puedes llevar al hospital? Y él así como que me vio y me dijo: ay, Cora, pues ya, ¿qué pasó? ¿Se te botó una canica? Pero no me dijo nada. Y como esas casualidades de Dios, hermanos, mi mamá y mi hermana acababan de llegar. Marcelo les dijo: Lulú, te encargamos a los niños, vamos al hospital. Yo traía mi pijama y unos calcetines, hermanos. Mi pijama era un pantalón de yoga y la camisita de yoga, todavía me acuerdo, café con rosa. Me subí a la camioneta descalza, hermanos. Yo vivo muy cerquita del hospital Sierra View, ahí en Porterville. Y yo soy supuestamente muy precavida para manejar. Y cuando voy con Marcelo, hermanos, voy como dice un comediante, así como leyéndole la lotería.
el niño, el rosal, el gorrito, ¿verdad? Porque yo voy, Marcelo, el niño, el esto, o sea, para que vaya muy despacito. Y ese día yo le dije a mi esposo, Marcelo, pásate los saltos. Porque después de ese dolor tan raro me empezaron a doler mis brazos, un dolor muy fuerte, como cuando uno dice, cuando ustedes jugaron alguna vez de niños a las enchiladas, hermanos, a hacerle enchiladas en los brazos, ¿no? Y que le hacía así a uno, pues así mis brazos me empezaron a doler y yo veía que los dedos de mis yemas estaban como morados. Y después ya empecé a sentir un dolor aquí muy fuerte, que ya no podía respirar. Cuando llegué al hospital yo ya no me podía bajar. Marcelo me bajó y en segundos, en minutos, yo me acuerdo que la primera cosa que yo vi fue que me pusieron el EK, el electrocardiograma. Lo agarraron así, salió corriendo, agarraron la camilla ya y me metieron a otro lugar. Y ya, así, rápido, hermanos. Ya ve que uno va a emergencias, ya, ay, está uno las horas, ¿verdad? Hasta dice uno, ay, ya me alivié, ya me voy a regresar a mi casa. Y luego para que me den Tylenol. No, ahí no me dieron Tylenol, hermanos. Y es como una línea así bien delgada, no la puedo describir, hermanos. Pero yo nada más volteé y empecé a ver cómo mis brazos cuando me estaban canalizando, hermanos, chorreaba la sangre porque siempre tienen problema para canalizarme. Y una persona me agarró de la mano y yo volteé y ahora sí que de los últimos suspiros que tenía le dije, "What's going on with me?" Y me dijo, "Sweetheart, you are having a heart attack." Me dijo, "Cariño, tú estás teniendo un ataque al corazón." Cuando él me dijo eso, ese doctor, volteé y ahí estaba mi esposo, hermanos, con los ojos así. Y lo único en ese momento, hermanos, así, entre esa línea tan delgada de la vida y la muerte, antes de decir RIP, lo único que salió de dentro de mi corazón fue decirle, Marcelo, perdóname y cuida a mis hijos. Cuida a mis hijos. Yo, hermanos, de ahí yo ya no supe nada más. Hasta que un día me desperté en terapia intensiva conectada. Y ahí, hermanos, empezó un proceso. Fue como meterme al desierto, hermanos, la dependencia totalmente en el Señor. Y yo quisiera decirles que yo fui como Jesús, ¿verdad? No, yo fui como Israel, hermanos, quejándome, llorando, con dudas, ¿verdad? Dentro de mí. Y fue ese periodo, hermanos, fue un periodo tan difícil. Porque después no solamente fue la recuperación física, sino la recuperación espiritual y emocional, hermanos, porque muchas veces los pacientes, hermanos, que son víctimas de situaciones como estas, hermanos, es un evento traumático en la vida. Entonces puede haber depresión, puede haber ansiedad, ataques de pánico. Y cuando yo sufrí todo esto en mi vida, fue cuando yo entendí a las personas que tienen enfermedades mentales, que tienen ataques de pánico, que tienen ansiedad, que tienen depresión. Yo sabía esto, lo sabía en la letra como consejera, pero yo no lo había vivido. Para mí era fácil decirle a las personas, es que no tienes fe o es que no crees. Pero cuando yo viví esa experiencia en carne propia y cuando experimenté ese desierto, el Señor transformó mi vida, hermanos.
transformó mi vida y transformó mi ministerio, me transformó como esposa, me transformó como mamá, como todo, y todavía el Señor sigue trabajando por mí. Y tiempo después, un día yo pude decirle al Señor: Señor, te doy gracias por lo que yo pasé, porque sé que en ese periodo tú siempre estuviste conmigo. Y hay veces que yo olvidé quién era en ti, pero te doy gracias, Señor, por el proceso por el cual me pasaste, un proceso tan difícil pero tan hermoso que nunca hubiera experimentado tu presencia y tu misericordia en mi vida, como cuando tú permitiste o cuando el Espíritu, hermanos, me pasó por el desierto. Cuando pasemos por el desierto, hermanos, créame que el Señor siempre va a estar con usted. Nunca le va a dejar solo. Él está ahí. Y en medio del desierto, siempre, hermanos, tenga la palabra presente en su mente y en su corazón. Siempre. Bueno, hermanos, pues vamos a orar y vamos a orar delante del Señor. Padre y Dios nuestro, te damos gracias en esta mañana por todas tus bendiciones. Y te damos gracias, Señor, también cuando tú nos pasas por el desierto, cuando caminamos por el valle de la sombra y de la muerte, porque como dice tu palabra, tú estarás con nosotros. Gracias, Señor. Y yo te pido que en medio del desierto, en medio de la oscuridad o de la sequía, nunca olvidemos quiénes somos, Señor. Quiénes somos en ti. Y que tu Espíritu Santo, Señor, quien es, Señor, el Consolador, es Dios mismo, Señor, nos conduzca, nos consuele, nos fortalezca. Señor, te damos gracias por todas las veces, Señor, que hemos sido pasados por ese desierto, pero tú tienes palabra para nosotros en este día, tú tienes palabra para mis hermanos, y tú nos dices en esta mañana que los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Señor, te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.